Hoy vamos a ver cómo, un poco de ingenio y mucho trabajo manual, transformamos una simple lima vieja y una vara de hierro en una verdadera obra de arte funcional. Primero, tomamos la vieja lima y la unimos con el hierro. Pero no es cualquier unión. Estamos hablando de un proceso de soldadura con electrodos que crea una capa de 3 metales diferentes: el acero de la lima, el hierro y por supuesto la cinta de soldadura que va en el centro. Este es el momento en que comienza la magia. No es solo ciencia, es arte. Y vaya, que lo notaremos más adelante. Luego calentamos este paquete de metales hasta que se pone el rojo vivo en la fragua y empieza el trabajo de forja. Cada golpe del martillo en la pieza es un paso hacia la creación de una hoja que será no solo funcional, sino también una joya visual. Lo bonito de todo eso es que aunque el proceso de forjar no es tan complicado, el resultado siempre sorprende. ¿Por qué elegí el acero de lima para la fabricación de la hoja de este cuchillo? La razón es que el acero de lima contiene 1,2% de carbono, lo cual es una cantidad considerable en comparación con otros aceros. Este alto contenido de carbono otorga al material una gran dureza y resistencia al desgaste, lo que lo convierte en una excelente opción para fabricar hojas de cuchillos que deben mantener su filo durante un largo periodo de tiempo. Este acero, debido a su composición, no solo es resistente, sino que también permite una excelente capacidad de afilado. Al estar especialmente diseñado para soportar el desgaste constante, este material proporciona una alta resistencia a la corrosión y las deformaciones, asegurando la durabilidad del cuchillo. Además, los aceros de alta concentración de carbono, como este, tienden a mejorar con el tiempo, a medida que se someten al uso, lo que puede ser una característica deseable para aquellos que aprecian herramientas de calidad.
que evolucionan con el uso y la experiencia. En resumen, el acero de Lima es una opción estratégica y de alta calidad para la fabricación de cuchillos que requieren precisión, durabilidad y un filo excepcional. La normalización es un tratamiento térmico en el que el acero es calentado a una temperatura superior a su temperatura crítica y luego se deja enfriar al aire a temperatura ambiente. La normalización ayuda a aliviar las tensiones residuales, evitando deformaciones o fracturas durante el templado. Después de la forja, pasamos al endurecimiento de la hoja. Aquí es cuando el acero toma esa dureza que nos hace pensar que podría cortar incluso una piedra. Pero no olvidemos que el hierro en el centro le da flexibilidad, lo que hace que el cuchillo sea resistente, pero sin perder la capacidad de mantenerse afilado. Es como la combinación perfecta de fuerza y flexibilidad. Comprobamos el filo sobre un cristal después del templado para estar seguro de que el filo esté perfectamente formado, uniforme y listo para el afilado final. A continuación, viene el momento del pulido, donde la belleza de los metales se revela. Cada capa de acero, hierro y la banda central de soldadura se muestran en todo su esplendor, como un lienzo pintado con contrastes de color que hacen que el cuchillo sea una pieza digna de admiración. Aquí no solo estamos haciendo una herramienta, estamos creando una obra de arte. Y claro, para resaltar esos hermosos contrastes, sumergimos la hoja en cloruro de hierro, lo que permite que estos colores del metal se realcen y salgan a la luz. Es como un pequeño toque de magia.
¡Qué belleza, boludo! Después de esto, pasamos al afilado y la fabricación de refuerzo y el mango, los cuales completan el cuchillo. Todo el proceso es una mezcla de precisión, paciencia y creatividad. No es solo un cuchillo, es una pieza hecha a mano con amor y respeto por el oficio ancestral de la herrería. Bueno, entre tanto tenemos un intruso curioso que se asoma de vez en cuando como si quisiera saber qué estamos haciendo. El objetivo de este vídeo es resaltar la técnica de fabricación de cuchillos como este, donde la combinación de materiales crea un equilibrio perfecto entre dureza, flexibilidad y belleza. Aunque el proceso no sea tan complicado, el resultado final es espectacular. Un cuchillo que no solo es funcional, sino también una obra de arte que refleja siglos de tradición en la herrería. Es como hacer historia con las propias manos. Así que ya lo ven, amigos, no se trata solo de hacer cuchillos, se trata de hacer arte, de darle vida al metal, de hacer algo único, práctico y hermoso. Y como siempre, el resultado final vale completamente la pena.